a quienes nos acompañan y le damos la más cordial bienvenida al lanzamiento virtual de la nueva Dirección de Compromiso Social Universitario de la UCSC. En la jornada de hoy contaremos con la participación de su directora, Romanet Aguilera, y de la doctora Gladys Jiménez, quien es coordinadora del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A continuación, el vicerrector de Vinculación con el Medio de nuestra universidad, doctor Alfredo García, dará unas palabras de bienvenida. Vicerrector. Gracias, Soledad. Bueno, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes ya a esta hora. Agradecidos a todos quienes se conectan a esta actividad que está, como decía Soledad, inserta en la Academia de Verano y que como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio queríamos relevar la creación de esta nueva dirección de compromiso social universitario, porque estamos convencidos que el trabajo que ha venido desarrollando la universidad en materia de vinculación con distintas entidades, con distintas organizaciones, requiere un fortalecimiento aún mayor, requiere una coordinación mucho más sistémica, mucho más integral, que permita también poner a disposición las capacidades internas de la universidad en esta vinculación con el medio externo, lo cual también nos permite nutrirnos a nosotros en nuestros procesos y en nuestras actividades. Así es que la idea básicamente de esta charla, de esta conferencia, donde va a estar Romanet y por cierto también la profesora Gladys Jiménez, a quien agradezco la gentileza de haber aceptado la invitación, radica un poco en cuál es nuestro compromiso institucional en materia de vincularnos con el medio externo, principalmente a través de aquellas iniciativas de corte social que permitan, por un lado, también contribuyen un poco a cambiar un poco la realidad de muchas personas y también nos permitan a nosotros crecer y aprender de esa interacción con el medio. Así es que muchas gracias por la conexión que están teniendo ahora cada uno de ustedes y vamos a estar muy atentos y expectantes a cómo se visualiza esta nueva dirección y el aporte también que como universidades tenemos con el medio externo. Muchas gracias. Agradecemos al vicerrector de Vinculación con el Medio y ahora invitamos a dirigirse ustedes a la directora de Compromiso Social Universitario, Romanet Aguilera. Gracias, Soledad. Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad es que un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo cómo estamos proyectando, como decía el vicerrector, ¿cierto?, esta nueva dirección de compromiso social universitario, la cual lleva de creada 50 días al día de hoy, así que la verdad que ha sido un trabajo súper emocionante para nosotros también como equipo, desde la creación de lo que podemos aportar acá. Quiero aprovechar también de agradecerle a mi querida Gladys Jiménez, quien no solo es un gran referente en el tema y en lo personal para mí, es una guía también súper potente en este trabajo que vamos a desarrollar desde este desafío, ¿cierto? También con la responsabilidad social universitaria, cómo la vamos a instalar en la universidad, cómo vamos a hacer carne y vamos a relevar algo que en la universidad siempre se ha hecho, pero que de repente pasa un poco desapercibido, ¿cierto? Que tiene que ver con este fuerte compromiso social que surge desde nuestra identidad y nuestro sello como Universidad Católica. Así que tengo una breve exposición, son solo 6 láminas, pero para poder compartirles en definitiva cómo estamos proyectando el trabajo de esta nueva Dirección de Compromiso Social Universitario. Lo primero es contarles que esta dirección, ¿cierto?, su principal finalidad es promover, articular y evaluar el desarrollo de proyectos, programas e iniciativas sociales colaborativas entre nuestra comunidad universitaria y el medio externo, en las áreas propias, por cierto, de nuestro quehacer institucional, fortaleciendo de esta manera nuestra vinculación bidireccional y el sello identitario de nuestra universidad. Porque aquí hay algo que es súper importante relevar y que siempre hemos conversado, porque además tengo la suerte de que participo con Gladys en un proyecto que ella está liderando de la resignificación de la responsabilidad social universitaria a raíz de los 50 años ya que, 30 años que lleva el proyecto Construye País, Universidad Construye País,
Y en definitiva lo que nosotros entendemos desde ahí es que la responsabilidad social universitaria tiene que ver mucho con un ser universidad, un ser y hacer universidad, tanto para nuestra comunidad interna, pero también con el medio externo. Y desde ahí también se releva, ¿cierto?, nuestro propio modelo de vinculación, que efectivamente lo que busca es este diálogo constante y permanente entre nuestra comunidad universitaria y este medio social que nos rodea. Las funciones principales de esta dirección es primero promover, fomentar, gestionar y articular entre las distintas unidades de la universidad y el medio externo el desarrollo de proyectos, programas e iniciativas sociales colaborativas. Y esto tiene mucho que ver con, cierto, lo que nosotros siempre hemos dicho desde vinculación, que la vinculación la hacemos todas y todos. No es solo de la vicerrectoría de vinculación, sino que es parte del quehacer transversal de la universidad. También vamos a efectuar seguimiento y evaluación de los impactos de los proyectos y programas sociales impulsados por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, por lo tanto ahí también tenemos un tremendo desafío en avanzar y en ver cómo vamos o qué significado le vamos a dar a esto de cuando hablamos de impacto, y cómo, cierto, porque todos sabemos el dolor de cabeza que eso significa hablar siquiera de medir impacto, entonces ahí también estamos viendo cómo vamos a avanzar y fortalecer esa parte. En tercer lugar, tenemos elaborar propuestas para propender a la incorporación y el reconocimiento de competencias relativas al compromiso social, tanto en nuestros estudiantes de pre y posgrado, según lo amerite, pero también en nuestros académicos y funcionarios administrativos. Por lo tanto, ahí también vamos a hacer un trabajo fuerte, ¿cierto?, durante los años que vienen en instalar competencias para trabajar este compromiso social, ya que no solo depende de la buena voluntad, sino que también se requiere ahí de ciertas habilidades y ciertas capacidades que esperamos poder fortalecer o bien instalar en el caso que sea necesario. Y por último, la última función de esta dirección es colaborar en la detección de fondos públicos o privados que apoyen el financiamiento de estos proyectos o programas sociales. Así que ese es otro desafío también que vamos a enfrentar como equipo. Este es, en términos muy generales, el organigrama de la dirección. Está compuesta por dos unidades, una unidad de gestión y articulación social y una unidad de seguimiento y evaluación, que es la que va a realizar finalmente, ¿cierto?, estas mediciones de impacto tanto hacia el interior de nuestra universidad, porque también nos interesa, ¿cierto?, relevar ahí cómo este compromiso social contribuye a nuestra docencia, a nuestra investigación, a nuestra innovación, etcétera. Por lo tanto, ahí también es importante eso dentro de esta unidad de seguimiento y evaluación, y articular, ¿cierto?, entre todos los actores de la universidad y el medio externo, que es el principal rol de esta unidad de gestión y articulación social. En términos muy generales, señalarles, como ya les he adelantado un poco, que esta unidad de gestión y articulación social tiene por objetivo recoger y analizar las necesidades y posibilidades de trabajo en conjunto con agentes sociales del medio externo, a fin de priorizar y responder a las mismas por medio de la articulación y coordinación con nuestras facultades, con el Instituto Tecnológico y con las demás direcciones de nuestra universidad, orientando, ejecutando e implementando proyectos, programas e iniciativas sociales de carácter bidireccional bajo el sello identitario de nuestra universidad. Y ahí lo que yo les muestro es que, en definitiva, para que se entienda que hay una lógica de trabajo, un poco también desde lo que ya veníamos haciendo de la Dirección de Vinculación y Monitoreo, que es que todo este trabajo lo vamos a hacer bajo las metodologías que hemos ido poco a poco generando en procesos de co-construcción con ustedes como comunidad universitaria y también con nuestros socios estratégicos del medio externo. Por lo tanto, todos estos procesos los vamos a ejecutar a través de la metodología de trabajo para la vinculación bidireccional de la universidad. Vamos a utilizar nuestro espacio, ¿cierto?, dado por este laboratorio de experiencias de vinculación que ya próximamente vamos a poder inaugurar, y por cierto, utilizar esta metodología de sistematización de experiencias de vinculación, donde es muy importante relevar y rescatar desde ahí los aprendizajes, sobre todo, cómo los aprendizajes que nos generan estas distintas experiencias sociales contribuyen no solo a la formación, nuestra formación integral personal, ¿cierto?, individual como seres humanos, por así decirlo, sino que también cómo contribuye a mejorar nuestra docencia, nuestra investigación, como ya adelantada. Y por último, esta unidad de seguimiento y evaluación, que también, como les señalaba, tiene por principal objetivo generar y levantar información y comparación de datos respecto de la ejecución de los diversos proyectos, programas e iniciativas sociales que impulsa la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, con el propósito de realizar monitoreo y seguimiento del mismo, así como medir sus impactos tanto a nivel externo como interno. Y ahí, ¿cierto?, les muestro de manera súper sucinta cuáles son los tipos de indicadores que nosotros estamos pensando levantar y construir desde las distintas fuentes de información que tenemos al interior de nuestra universidad para poder dar respuesta a este desafío también de poder avanzar en estas mediciones de impacto de nuestro compromiso social.
Y eso es simplemente lo que les quería compartir el día de hoy, porque creo que lo central aquí también es escuchar la tremenda experiencia que nos va a compartir la querida Gladys Jiménez, así que muchas gracias nuevamente por estar acá y ojalá tengan hartas dudas, preguntas y se quieran sumar a este desafío que, como decía, lo construimos entre todas y todos. Muchas gracias. Damos las gracias a la directora de Compromiso Social Universitario y les queremos comentar que tras la presentación de nuestra expositora tendrán la posibilidad de realizar sus preguntas, ya sea por el chat del encuentro o de manera verbal. Gladys Jiménez es profesora de Educación Física y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Cuenta con una destacada trayectoria como académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, institución en la que junto con ejercer la docencia desempeñó distintos cargos, entre ellos el de vicerrectora de Asuntos Docentes Estudiantiles. En la actualidad, coordina el Observatorio de Responsabilidad Social de esta Casa de Estudios. Doctora Jiménez, bienvenida, y a continuación le invitamos a compartir su conferencia. Muchas gracias por sus palabras, por su presentación. En primer lugar, expreso mi agradecimiento al vicerrector, el doctor Alfredo García, y por supuesto a mi compañera de ruta, amiga, Romanet Aguilera, quien ha asumido, ¿no es cierto?, la dirección de Compromiso Social Universitario de vuestra universidad. Desde ya pienso, por lo que ha expuesto el vicerrector y también Romanet, que al crear una estructura en la universidad no solamente se quedan las declaraciones, y si uno ve el modelo de ustedes y ve los objetivos de esta dirección y cómo están pensando, yo diría, porque ya yo revisé la página web y revisé el Instagram, qué sé yo, ayer participé también, Romanet, en el Instagram que hubo con la conversación del profesor de Madrid, me doy cuenta que tienen mucho avanzado. Entonces, la verdad es que ustedes se van a dar cuenta que muchas de las ideas claves de la responsabilidad social universitaria ya están hechas realidad en ustedes. Yo me siento con mucho agrado, con mucha alegría, conversar y reflexionar conjuntamente en torno a la responsabilidad social, que es una de mis pasiones. Yo diría que son 3 las pasiones que tengo en mi vida. Mi familia, que es la primera, la educación física, que la he desarrollado, digamos, fundamentalmente en la Católica Valparaíso, y por supuesto, este compromiso social y de responsabilidad social universitaria. En todo caso, creo que en este diálogo no me cabe duda que la más enriquecida voy a ser yo. Así que muchas gracias desde ya. Voy a compartir mis vivencias, pensamientos, sentires y convicciones respecto a la responsabilidad social. No podría hacerlo sino desde mi historia, de mis vivencias, de mi experiencia. Por eso la primera pregunta que me hago es, que quiero compartir también con ustedes, es ¿de dónde hablo? Yo diría que hablo fundamentalmente aquí y ahora desde 3 convicciones. La primera convicción es que la vida universitaria es una opción que tomamos cada uno de nosotros, una opción de vida. Y con ello, la verdad que muchas veces se nos va la vida, ¿ya? Pero evidentemente que nuestra vida es mucho más allá que la universidad. Por eso hay que tener muchas pasiones. Lo segundo es la convicción que la responsabilidad social guarda íntima relación con nuestro modo de vivir la universidad, asumiéndola como una actitud, como decía Romanet, como una manera de ser, una filosofía. Por eso que es tan compleja. Que lo anterior implica procesos, por lo tanto, que es la tercera convicción, de autotransformación, es decir, ¿qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es el lugar que tiene el otro en mi vida y en mi proyecto laboral, profesional, académico? De modo de avanzar hacia la cotransformación desde la reciprocidad de las interacciones entre quienes habitamos la universidad, como de las relaciones, como ya decía Romanet y el vicerrector, de las relaciones que podemos, ¿no es cierto?, co-construir y que nos enriquecen mutuamente con las comunidades de nuestros territorios. La responsabilidad social se puede observar que ha sido definida a lo largo de su historia, ya de 2 décadas por lo menos, y sobre todo la responsabilidad social universitaria de distintas formas.
Algunos la definen como la capacidad, el compromiso que tiene la institución universitaria para colocar en práctica un conjunto de conocimientos y valores en la formación profesional, en la investigación, en la vinculación con el medio y en la gestión. Otras personas lo definen como una política de mejora también relacionada con las 4 funciones. Incluso François Vallée habla de la gestión de impactos, como gestión de impacto de responsabilidad social. También se dice que es una capacidad para construir su quehacer institucional al desarrollo local y regional, formando y coloca la atención este autor en formar profesionales de excelencia, comprometidos justamente como ciudadanos y profesionales. Pero yo me quiero quedar, y esta es la proposición que voy a hacer y voy a compartir, con lo que definiera el proyecto Universidad Construye País en el 2001. Y por supuesto que no podría sino rendir homenaje a una mujer de nuestra historia que inicia todo el análisis de la responsabilidad social en Chile, Mónica Jiménez, que en paz descanse. Ella justamente me enseñó, me abrió los ojos y me abrió el camino hacia esta pasión con la responsabilidad social. Y tal como decía Romanet, hoy día 6 universidades católicas de nuestro país estamos comprometidas en un proyecto que justamente nos preguntamos por la resignificación de la responsabilidad social a 20 años del proyecto Universidad Construye País. Y esta, si ustedes se dan cuenta, en todas las definiciones, incluso especialmente en la que voy a proponer, teniendo como su ancla el proyecto Universidad Construye País, define la responsabilidad social desde el punto de vista de la transversalización, es decir, debiera estar presente, como ya hemos señalado, en todas las funciones universitarias. Pero junto a ello, hay un sentido también que se desprende de una de las mesas taller de su proyecto de resignificación, de que la responsabilidad social tiene un sentido nuclear, es decir, que cada una de las funciones de la universidad tiene que preguntarse, ¿no es cierto?, cuál es lo sustantivo de esta función desde las claves de la responsabilidad social. Entonces voy a compartir esta definición, que es la que nosotros estamos comprometidos con el observatorio, desde el Observatorio de la Católica, y es la que ustedes van a ver a continuación. Ahí está. Entonces, el proyecto Universidad Construye País con Mónica Jiménez ya en el año 2001 decía que la responsabilidad social es una forma de ser, ¿no es cierto? Nosotros agregamos aquí que es una forma de ser, habitar y hacer la universidad, desde su misión, visión, en tanto comunidad, espacio de la sociedad, no es un espacio en la sociedad, sino espacio de la sociedad, ya voy a dedicar unos segundos a esto, vinculada con y en el territorio, desde el respeto a la dignidad de las personas, sus derechos inalienables, la búsqueda del bien común y la cotransformación social. Aquí no hay una racionalidad técnica, sino hay una racionalidad justamente transformacional, especialmente relacionada con la justicia solidaria, la cultura del cuidado y del encuentro. A partir de esta definición yo voy a ir tomando algunas ideas claves. Entonces, ¿cuál es el primer elemento clave? Lo que dice, una forma de ser y habitar y hacer, ¿no es cierto?, de nuestras universidades. Que cruza, como ya decía, transversalización en cada una de las funciones de la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión. El habitar y el ser tienen una profunda connotación antropológica y ética. El habitar es el modo de ser y del estar del ser humano. El habitar es nuestro lugar en la institución, es nuestro lugar en el mundo. Y es nuestro modo de ser del que nos vamos apropiando y significando a lo largo de nuestra permanencia en ella.
es decir, a lo largo de toda nuestra vida. Desde la responsabilidad social universitaria constituye un espacio de humanización. O sea, no podemos cruzarnos de brazos ante los problemas de la humanidad, ni tampoco podemos darle la espalda, ni tampoco, ¿no es cierto?, violar su sentido y trascendencia. Es el espacio vital que nos hace ser y vivir con dignidad e identidad personal y comunitaria. En esta forma de ser, habitar y hacer universidad, coincido plenamente con las palabras de Boff, que dice: lo que cuenta es la vida, no es la competencia, sino la solidaridad. No es el individualismo, sino la cooperación entre todos, como decía Romanet, es tarea de todos. No es el asalto a los bienes y servicios de la naturaleza, sino su cuidado y protección. En este marco, ¿no es cierto?, porque desde su misión y visión, la misión de vuestra universidad declara que la Universidad Católica de la Santísima Concepción es una institución de educación superior dedicada a la formación integral de las personas, así como a la generación y transferencia de conocimiento, en vinculación permanente con su entorno para aportar desde la visión cristiana del ser humano el desarrollo de la comunidad local y nacional. Y la visión de vuestra universidad dice: ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional, que desde su identidad católica crea y promueve oportunidades y genera conocimiento para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad. Es decir, tanto la misión como la visión de vuestra universidad se establece explícitamente la responsabilidad social universitaria, desde su identidad católica, en especial la responsabilidad asumida para contribuir a formar profesionales de excelencia y ciudadanos responsables, con la capacidad de hacerse eco de la realidad y generar acciones que propendan a favorecer el desarrollo humano y sostenible para una sociedad justa e igualitaria. En este contexto, incluso, se relevan un conjunto de principios, como ya lo hiciera la Universidad Construye País. En ese momento, el 2001, se habla de principios y valores de la universidad, los institucionales y de la relación con la sociedad. ¿Ustedes qué dicen? Propenden a que se cultiven y se difundan el amor, la cooperación, la solidaridad, la honestidad, honradez, franqueza y transparencia, la humildad y sencillez, la paz y el respeto, la responsabilidad y compromiso, la perseverancia y determinación, el espíritu de servicio y compromiso social. Si se dan cuenta, en cada uno de ellos está presente la responsabilidad social universitaria. ¿Cómo hacer o cómo ser y habitar la universidad socialmente responsable si no hay amor en nuestros corazones? No es posible. La responsabilidad social universitaria contenida en vuestra misión y visión, y de todas las universidades católicas, yo diría de Chile, nos distingue de otros proyectos universitarios. Y no lo digo esto con una intención de arrogancia y como que somos distintos y mejores, por ningún motivo, sino como universidades católicas. Pues el sentido misional se ancla en el humanismo cristiano y sus valores y principios, en sus narrativas y en nuestras encarnaciones. Es uno de los ejes de nuestra identidad institucional, como ustedes lo han señalado. Esa es la primera idea fuerza. La segunda idea fuerza dice: en tanto comunidad. Si la universidad es comunidad. ¿Qué quiere decir? Desde el punto o desde las claves de la responsabilidad social. Leo algunos pensamientos de Inés Riego. Yo no soy yo sin ti, ni tú lo eres sin mí. Hecho que nos convierte en un nosotros. Yo para ti, tú para mí. Raíz absoluta de toda comunidad. A lo que señala Inés Riego, que es una filósofa de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, yo diría en palabras de Roche, que es uno de los exponentes internacionales del tema de la prosocialidad,
hoy más que nunca el desafío es transitar más allá de la diada nosotros, nosotras. Es decir, avanzar hacia nosotras, ellos y ellas. Especialmente en nuestro Chile, ¿no es cierto? Y coloco las personas sin voces muchas veces, que son los inmigrantes. Y tantas personas que también, como los niños, las niñas, muchas veces los jóvenes, los adultos mayores, son personas sin voz. Entonces, es importante tener presente como comunidad que la persona constituye el fundamento de la responsabilidad social. Como diría de la Cortina, la responsabilidad social en general, corporativa, empresarial, universitaria, organizacional, es asunto de personas, es asunto de la dignidad de las personas y su respeto. Somos seres que nos caracterizamos por ser un alguien y no una cosa. Además, nos desarrollamos en comunidad. La identidad y la comunidad son dos principios fundamentales de la persona humana. En este sentido, el reconocimiento de una ética de la responsabilidad social compromete como principio básico la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana. Y quiero terminar esta parte del significado de comunidad y lo que implica para la responsabilidad social, lo que señalaba Inés Diego en la apertura del 7º Foro de Responsabilidad Social que justamente se realizó en nuestra universidad. Dice, una comunidad se consolida cuando asume los valores supremos de la ciudadanía y de humanidad que todos conocemos. La libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la paz, la justicia, entre otros, cuyo vector más visible y urgente es el bien común. El bien de las personas, visto desde su dimensión comunitaria. Bien dice Romanet que la responsabilidad social universitaria es tarea de todos y todas. Y todo ello encarnado en virtudes, valores hechos vida, hábitos, prácticas personales y comunitarias, y no solo declamación, intención o palabra. Este es un desafío que yo ya hablaba de encarnar, no basta la declaración, sino hay que encarnarla en la vida propia y comunitaria. La tercera idea tiene relación con que esta forma de ser y habitar la universidad de su misión en tanto comunidad. La universidad es espacio de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? En general se hablaba muchas veces que la universidad tenía relación, digamos, con la sociedad, como si estaba separada. No. En palabras de Cristina de la Cruz, es parte de la sociedad. Y al serlo, su vínculo con y en el territorio es consubstancial a su esencia. No podemos negarlo, no podemos violentarlo, sino todo lo contrario, cultivarlo. Cuarta idea, o eje clave, vínculo con y en el territorio. Cuando hablamos de territorio, nos referimos a las interacciones que se tejen entre las personas y su mundo, situados y constituyendo el espacio que habitamos. Fundamentalmente me refiero a las relaciones sociales, a las relaciones personales, interpersonales que establecemos en los distintos ámbitos de nuestro diario vivir. Desde esta perspectiva, la responsabilidad social universitaria es responsabilidad social territorial, que en palabras, y vuelvo a citar a Inés Riego, implica extender el cuidado social tejiendo redes y alianzas, desde lo más sagrado de las personas, sus vínculos, su dignidad, su justicia, su felicidad. Especialmente, agrego yo, aquellos territorios que han sido vulnerados y abandonados. Y en este sentido, el Papa Francisco, su encíclica Laudato Si, es muy claro. Él dice, los individuos aislados
pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales, y esta es la invitación, se responde con redes comunitarias. No hay otra forma, redes, alianzas comunitarias, con la solidaridad, no la competencia, todo lo contrario, la colaboración. No con la mera suma de bienes individuales. Las exigencias de esta tarea, dice el Papa, van a ser tan enormes que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de las iniciativas individuales y de la unión de particulares formados en el individualismo. Aquí hay un desafío, un reto para las universidades católicas, pero muy, muy claro. El desafío que nos plantea el Papa Francisco para nuestras universidades es tejer redes, ser tejedores de redes, estudiantes, autoridades, docentes, administrativos, personal de servicio. Es ser tejedor de redes en nuestro interior, como en la vinculación con y en el territorio. Y esas redes, como conversaba Romanet con el profesor madrileño, cuyo nombre no me recuerdo, parece que se llama Javier, ya, se trata justamente de construirla y anclarla en la confianza mutua y en la horizontalidad recíproca. Se trata que este tejido de redes se exprese en un diálogo entre quienes habitamos la universidad y al mismo tiempo entre la universidad y las comunidades territoriales. Y que la reciprocidad de esta interacción enriquezca al mismo tiempo a la comunidad universitaria como a las comunidades del territorio con quienes interactuamos y tenemos la posibilidad de co-construir nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar humano. Quinto elemento clave. Me falta uno solo para ir terminando. El quinto elemento clave es que la responsabilidad social no está en forma explícita, pero es un valor en acción. Cuando uno habla que es la búsqueda del bien común, no es declaración, tengo que actuar. Co-transformación social para que el mundo sea más justo, que nos cuidemos mutuamente, que haya una cultura del encuentro, requiere acción. Por lo tanto, la responsabilidad social es un valor en acción, al que podemos estimar o desestimar. Aquí está la libertad para optar. Yo lo estimo con gran pasión. Romanet no me cabe duda que lo estimo. Basilio, porque lo conozco en el proyecto de resignificación. Y lo estimamos como una forma de ser y habitar la tierra. Y en el caso de la responsabilidad social universitaria, vuelvo a repetir, como una forma de ser universidad y forma de habitarla en y con el territorio donde se ubica. Lo siento como uno de los caminos que nos procura vivir desde nuestra autotransformación, a tejer vínculos con nuestro prójimo, con nuestro prójimo cercano y distante, que es lo más complejo, porque a quien amamos es relativamente fácil, pero a quien tenemos ciertas discrepancias, hemos tenido cierto impas, a veces no es tan fácil. Y ahí está el reto, donde es posible que construyamos conjuntamente, incluso desde nuestras diversidades y discrepancias, buscando los elementos en común, a co-transformar especialmente estructuras de convivencia que encarnan relaciones asimétricas, injustas y desiguales. Y la última idea fuerza es que la responsabilidad social tiene una racionalidad transformacional. No tiene una racionalidad técnica, instrumental. No es para lograr imagen en la universidad, no, es para transformarnos mutuamente entre nosotros y con las comunidades territoriales. Entonces, la co-transformación social, especialmente relacionada con la justicia, una cultura del cuidado y del encuentro. En palabras de Remolina, dice, comillas, toda labor académica de la universidad y de sus unidades tiene un contenido altamente social, que muchas
veces olvidamos. Ella busca, en efecto, formar hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional altamente cualificado a la sociedad. Y cómo nos hemos ido dando cuenta fundamentalmente que muchas veces esas personas formadas en nuestras universidades son las que cometen, ¿no es cierto?, y atentan contra los dilemas éticos que se les presentan. Y cometen tremendos desajustes y consecuencias incluso para los más vulnerados. La investigación en la universidad, por otro lado, pretende desarrollar un conocimiento, tanto científico como técnico, agrega el autor, que permita una mejor y mayor calidad de vida. Y ello es altamente social. Más allá de esta contribución genérica de formar hombres y mujeres y de contribuir justamente a la solución de los problemas sociales de nuestras comunidades, debe haber una contribución específica y particular, y esto es lo que quiero subrayar, que permita responder a la situación concreta de la sociedad en que vive. La universidad y sus unidades no pueden ser ajenas a su contorno. Deben no solo situarse, sino orientarse hacia él y de alguna manera dejarse conformar por sus necesidades y urgencias. Ese es el sentido de la encarnación, desde mi punto de vista. Al respecto, coincido plenamente con una filósofa, gran amiga nuestra, que es Cristina de la Cruz, de la Universidad de Deusto de Bilbao, España. Ella plantea un enfoque político de la responsabilidad social universitaria, justamente basado en la justicia solidaria, pues su énfasis está dirigido hacia una responsabilidad, como dice, política compartida que aspira a la transformación de las injusticias estructurales. Desde el punto de vista formativo, señala Cristina, dos ideas fuerzas que me parecen claves, esenciales. Este sentido de responsabilidad social se aprende únicamente cuando aparece encarnado en circunstancias concretas y en contextos significativos, es decir, cuando tiene lugar a través de experiencias de lo real, con lo real. Por eso es tan importante esta vinculación con las comunidades territoriales y sus personas. Junto a lo anterior, la segunda idea que quiero relevar de la autora es el desarrollo de procesos de deliberación, argumentación ética y pensamiento crítico, pensados para educar la creatividad ética en nuestros estudiantes, la capacidad de analizar la calidad formativa de las razones que avalan nuestras decisiones y el alcance colectivo que tienen. La idea fuerza de cotransformación social nos dice la autora que en cualquier caso una universidad que se plantea como parte de su misión la transformación de las estructuras de injusticia de nuestra sociedad tiene que estar situada, y este es un tremendo desafío, de una manera muy concreta en ese relieve. Debe conocerla, yo diría también reconocerla, saber identificar cuáles son las urgencias a las que debe atender y quiénes deben ser sus interlocutores. Debe ser también una universidad reconocida por ese mismo entorno, por su capacidad para llevar a cabo esa tarea de cotransformación. Esta reciprocidad, esta confianza, este diálogo permanente en reciprocidad y horizontalidad es esencial. Todo ello nos desafía a reconocernos en la confianza, la solidaridad, la voluntaria estima por el otro, que es un comportamiento prosocial muy interesante. Por eso la responsabilidad social desde ese punto de vista es voluntaria. No se puede obligar, es por convicción, no es por ley. La empatía, la inclusión, la unidad para con el otro, sea persona o organización, el trabajo en equipo, el liderazgo prosocial, algunas de estas características que nos demanda el mundo contemporáneo. Sin embargo, no basta con enumerarlas, vuelvo a repetir esto, la búsqueda de la responsabilidad social es su encarnación en la docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión universitaria. Para terminar, 3 reflexiones que dicen relación con preguntas. Las 2 preguntas genéricas son:
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde queremos ir? Entonces, desde la dimensión personal, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, se suma a la siguiente pregunta. He sido tocada, porque tiene que ver con la autotransformación. He sido tocada por la experiencia directa del otro en el diálogo. Me llamó mucho la atención una entrevista en una asignatura que hicimos con una ciudadana que tenía que ver con la coordinación de las ollas comunes en Valparaíso. Y ella claramente nos recordó que se trata de reconocer a la otra persona en su alteridad. Que uno tiene que mirar con una mirada desde el corazón, una mirada, como diría Patricio Lombardo, fenomenológica. En esa oportunidad, me recuerdo que los estudiantes le brindaron la hospitalidad que todos y todas necesitamos. Y mirándola a través de la pantalla, les preguntaba por sus requerimientos. Es decir, fue tan fuerte lo que ella señaló que muchas veces se sentían invisibilizados por otros, ¿no es cierto? Tocó el corazón de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y justamente allí ellos se atrevieron a preguntar y a dialogar. Fue una experiencia maravillosa. Desde la dimensión interpersonal de la responsabilidad social, nos convoca a reconocernos y hacernos prójimos, construir juntos nuestros sueños libres de injusticia, exclusión y negaciones del humano. Desde esta perspectiva intersubjetiva es cómo me vinculo, cómo me relaciono, cuál es mi estilo comunicativo con el otro. Hay horizontalidad. Cuando dialogo con el otro, quiero que primen mis ideas, mis comentarios, mis concepciones. Desde el punto de vista de la intersubjetividad de la responsabilidad social, el desafío es una comunicación de calidad prosocial, es decir, nos preguntamos, dialogamos, no con prejuicios ni para, ¿no es cierto?, hacer valer nuestras opiniones, sino para comprender al otro, para poder comprenderlo y buscar, más que desacuerdo, puntos en común, puntos de encuentro. Yo creo que aquí hay un tremendo desafío para Chile, un tremendo desafío para las universidades en general y especialmente un tremendo desafío para las universidades católicas, que creemos en el otro, en la alteridad, en la legítima, ¿no es cierto?, aspiración de un otro, que a veces es distinto, porque tenemos biografías diferentes. Y por último, la dimensión prospectiva de la responsabilidad social nos invita a ejercer entre todos y todas un liderazgo social, que busca tejer redes, como ya decía anteriormente, construir puentes, promover, vivir la unidad de propósitos respecto a cultivar el cuidado y el encuentro comunidad universitaria en vínculo con las comunidades territoriales. ¿Cuál es nuestra tarea respecto a ser tejedores de redes, constructores de puentes? ¿Qué pasa en nuestra universidad? ¿Qué pasa en mi realidad? ¿Qué pasa en mi unidad? ¿Qué pasa con mis colegas? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa al interior del clima del aula, que es tan importante para generar justamente esta confianza, esta reciprocidad, y todos queramos aprender unos de otros? Entonces, estas tres dimensiones en el fondo, personal, intersubjetiva y prospectiva, que tiene que ver con una dimensión comunitaria. La tercera es que seamos iluminados en la tercera, en la perspectiva, fundamentalmente por el deber que los otros nos dicen. Incluso agrega en esta perspectiva Cristina de la Cruz que pensar en aquellas personas que aún no han nacido. Y eso tiene que ver justamente con el desafío de la sostenibilidad, pensar hoy también prospectándonos para un futuro. Como conclusión, y esta es mi última idea, solamente quiero decir que si nos cruza como identidad la responsabilidad social
en nuestras vidas y en nuestro ser, y en nuestro habitar y en nuestro hacer universidad, no es al azar, no es un cosmético, no es accidental ni imprevisto, no se trata de un asunto de filantropía, no es una acción social, no es un extra, por el contrario, nos es sustantivo a nuestras vidas, realizado en una dimensión, yo diría, vital, existencial, más que cronológica, de formación y participación de una comunidad, no que aprende, sino que aprende, protagonista activa, que dialoga más allá de los contenidos académicos, desde una plataforma ética de respeto a la dignidad de la persona y del bien común. Quiero terminar con unas palabras. A mí la verdad es que las realidades muchas veces me duelen mucho, y creo que Inés Riego da respuesta de alguna manera a la pregunta dónde estamos, hacia dónde queremos ir, desde el punto de vista de la dimensión personal, intersubjetiva o interpersonal y prospectiva de la responsabilidad social. Leo entonces y con esto termino. Quizás la respuesta la debemos buscar en el interior de cada uno, y de esto estoy convencida. Por eso hablo de autotransformación. Y podría esbozarse así. Sabemos muy bien quiénes somos, que solo nos desarrollamos integralmente como personas y comunidades, reconociendo que somos un dentro que necesita un afuera. Un sí mismo no solo consciente, racional y libre, sino esencialmente abierto a nuestros sentires, a nuestra empatía, al encuentro con el otro y los otros, al encuentro con lo otro. Hermano, amigo, prójimo, relación, comunidad, vulnerabilidad, únicas que antes que meras categorías, son las experiencias que confieren el verdadero sentido trascendente a la existencia humana. Por tanto, la clave está en nuestra condición de personas, en sabernos. Justamente por serlo tenemos el deber moral de buscar el bien y la felicidad, no solo propio, sino del otro, de la comunidad cercana, del excluido, del inmigrante, del pobre, de tal modo que la reciprocidad de las conciencias y de los derechos, de que tanto hablamos en la academia, se traduzca en reciprocidad de las vidas, de toda vida y su intrínseca dignidad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Jiménez por su completa exposición y damos inicio a las preguntas para quien así lo desee hacer alguna consulta o bien algún comentario. Tenemos aquí a Ulises Garrido. Ulises. Dice que estaba aplaudiendo por la presentación. Gracias, Ulises. Ay. ¿No quieres hacer ninguna pregunta? ¿O Bueno, compartir? ¿Alguien de los asistentes que quieran hacer algún comentario o alguna consulta sobre lo expuesto por la doctora Jiménez? De Angelín Hidalgo tiene su mano arriba. Sí. De Angelín, por favor. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer por esta motivación, agradecer por iluminar. Parece que se quedó pegada. Sí, se quedó pegada. Se quedó pegada. ¿Puedo yo aprovechar el silencio para felicitar a la profesora Gladys? Como personas, Gracias por... Nuestra vinculación con el resto, esa empatía con el que necesita, ¿no?
no solamente con el que necesita algún material, sino con el que necesita calidad. Qué pena que no alcancé a captar todo lo que dijiste. Sí, se cayó también la conexión. Ay, se cayó. Sí, se desconectó. Así que, profesor Juan, si quiere, siga nomás con su Sí, idea. yo le estaba diciendo que quería felicitar a la profesora Gladys Jiménez por la pasión con que transmite su mensaje. Profesoras como usted es la que la universidad necesita para hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Profesor Cancino, yo lo siento a usted también desde su sentir, más que de su razón, y eso me gusta mucho. Y lo siento también apasionado. Yo creo que yo tenía un profesor que en paz descanse que siempre decía, cuando pierdas la pasión de enseñar, jubílate. Y le encuentro toda razón. O sea, la pasión es lo vital de nuestras vidas, es lo que nos da sentido, ¿no? Entonces, realmente comulgo con usted plenamente. Entonces, lo siento muy apasionado también, así que muy bien. Gracias. Muchas gracias. Profesora Navarro. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones, creo que me llegó muy, muy al corazón. Yo también soy un poco apasionada con estas temáticas, con el hecho de interactuar con las personas y tratar de ahondar, digamos, en el ser de las otras personas. Yo agradezco mucho la presentación, su experiencia, la forma en que lo analizó, la profundidad, y yo más bien que preguntar, quisiera pedir a lo mejor si se puede algún aporte en el sentido de que estoy terminando de confeccionar una asignatura que le quiero llamar, todavía no estoy segura, pero autocuidado y responsabilidad social, ¿ya? Entonces ahí justamente no sé si será posible que nos pueda compartir alguna referencia, alguna bibliografía o algún texto que pudiera ayudarnos para poder después con los chicos analizar y poder hablar de esto que hace tanto falta, porque en realidad la competencia, el hecho de ser tan individualista, hemos perdido la riqueza de la vida, la riqueza de las relaciones, la riqueza con la interacción con el medio, con el entorno. Entonces, si se puede, yo le agradecería también de corazón que nos ayude en ese sentido. Muchas gracias. Perfecto. Perdóneme que la llame tocaya, porque usted también se llama Gladys. Sí, somos bueno, mire, tocaya. sí, hay una, yo le voy a buscar, que justamente Cristina de la Cruz de una conferencia, voy a tratar de buscarla y se la mando a Romanet, que está grabada, justamente del autocuidado. Pero yo solamente quisiera decir, a partir de lo que Cristina plantea, que concuerdo plenamente, yo creo que el tema del autocuidado comienza cuando nos reconocemos seres que también tenemos situaciones de vulnerabilidad, que nos sentimos dañados muchas veces, sí, pero que también dañamos a otros. Eso. Y aquí yo creo que esto es sustantivo, para que realmente nuestros sentires, como usted dice, ahondar en el ser de las personas. Yo creo que ahí está la clave. Ahondar en nuestro ser, en nuestro sí mismo, para decir y darnos cuenta tantas veces que cometemos errores, tantas veces que muchas veces incluso sin darnos cuenta, una palabra afecta negativamente o desfavorablemente a otro, o al revés. Entonces, una de las, justamente de los caminos que se proponen en la responsabilidad social universitaria, hablaba de la comunicación de calidad prosocial. Y la comunicación de calidad prosocial dice relación con un diálogo intencionado que busca comprender al otro, no juzgarlo. Y hay un comportamiento muy hermoso, pero también muy difícil, que tiene que ver justamente con el autocuidado y con el cuidado del otro, ¿ya? Que es el vacío interior.
voy hacia el otro vacío, como en un intermeso, de manera que no lo prejuzgo, sino empáticamente abro con un sentido de apertura, lo escucho, una escucha de calidad para poder comprender y dialogar y buscar nuestros puntos de encuentro, no nuestros puntos de desencuentro, ¿ya? Ni tampoco se trata de, diríamos, innecesariamente juzgar al otro en lo personal, no, debatir las ideas, aquellos puntos que nos pueden, ¿no es cierto?, permitir construir conjuntamente lo que queremos co-construir. Entonces, voy a buscar esa conferencia y se la voy a mandar, Gladys, ¿le parece? Ya, muchísimas gracias. Y le voy a mandar material también de comunicación de calidad prosocial, que es muy interesante, de Robert Roche y Pilar Escotorín. Sí. Okay. Ahí Verónica le puede convidar porque ella hizo el diplomado. La profesora Verónica Gómez. Gómez. Sí. Sí, desea igual hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, Gladys. Siempre un placer, un honor escucharte. Un gusto verte. Bueno, la pregunta que iba a hacer tiene que ver con algo que tú ya un poco respondiste a la otra, Gladys, que tenía que ver en el fondo cómo poder desarrollar mejor esta actitud, esta conducta, ¿cierto? Y esta comunicación prosocial, que de alguna manera tú ya lo dijiste, y cómo contribuye al tema de la responsabilidad social. Y también cómo en el fondo podemos visibilizar la importancia de esta ética del cuidado también, ¿ya? No solo del cuidado personal, sino hacia los demás. Que muchas veces en la academia, cuando nosotros trabajamos los componentes éticos, nos vamos a los códigos deontológicos, por ejemplo, de la disciplina, pero yo siento que no está tan presente este discurso de la ética del cuidado, y que es tan necesario, ¿cierto?, en el día de hoy, y que es parte también de la responsabilidad social. Gracias, Gladys. Gracias, Verónica. Mira, yo diría dos cosas frente a tus preguntas. Una, cómo visibilizar la importancia de la ética del cuidado. Yo creo que uno de los puntos fundamentales son los testimonios, ¿ya? Y asumir nuestra vulnerabilidad, nuestros errores. El error es parte del aprendizaje, entonces no es fácil, es complejo, muchas veces uno se siente, no sé, como quien desmedro, pero no es así, ¿no? Somos humanos, ya reconocer el error yo creo que es fundamental. Juzgar menos, qué difícil, juzgar menos, sobre todo a nuestros estudiantes, como tantos prejuicios muchas veces que tenemos, ¿ya? Les cuento una experiencia. Yo una vez, en didáctica, me acuerdo, hice una pregunta, que trabajaran en grupo, y un chico sacó el celular, inmediatamente. Entonces le dije, oye, ya, guarda el celular. Profe, me dijo, si estoy buscando en internet la respuesta a su pregunta, ¿te das cuenta? A priori yo ya estaba juzgándolo, ¿ya? En lugar de preguntar más, uno juzga. Tiene que ver justamente con este discernimiento ético, aprender a discernir, que significa mirar, observar la realidad, escuchar al otro, juzgar y tomar la decisión. Y respecto a estos temas, por eso es tan importante que los chicos tengan experiencias con las realidades, porque en las realidades se provocan los dilemas éticos. Y en un análisis grupal de ese dilema ético, ¿cómo lo asumen? ¿Cómo lo asumieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿Qué dificultades tuvieron? Quizás estén mucho más preparados cuando sean profesionales, ¿no es cierto?, frente a dilemas de corrupción. Yo creo que ahí hay un desafío, un reto para la docencia muy interesante. Y eso es posible hacerlo en todas las asignaturas, sobre todo en las profesionales y en las prácticas, en todas las asignaturas, o sea, es transversal, ¿ya? Porque tiene que ver con el método, con el cómo tú haces que, ¿no es cierto?, se plasme el contenido académico, que podría ser otro, ¿ya? Pero esta perspectiva en clave social es muy interesante.
Y eso lo sabes tú hacer, ¿no? Gracias, Basilio Verónica, por Giovanetti. tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, brevemente, en honor al tiempo, y bueno, sumarme también a las palabras de agradecimiento de todos, hacia Gladys. Y bueno, Gladys, tú hace un momento hiciste esta comparación, este parangón entre la transversalización y lo nuclear, o la nuclearización. Sí. Entonces, yo creo que todos podemos comprender como esta función como esencial, o esta necesidad de que la responsabilidad social también universitaria sea como transversal estructuralmente en la institución, en sus unidades, en sus funciones, asimismo también como la vinculación con el medio. Pero no sé si tú nos podías explicar a qué te refieres más precisamente con este tema de lo nuclear. Ya, mira, en un comienzo, porque esto sale de la tercera etapa del proyecto de resignificación, entonces se vio al comienzo como dos ideas que se contravenían. O era nuclear el concepto, o era transversal. Y la verdad es que reflexionando precisamente con Manuel, con Francisco, llegamos a la conclusión, estas son conclusiones y sugerencias, ¿no? Para que van a ser discutidas con las demás personas, entre quienes están ustedes, Basilio y Romanet, que no hay duda de que la responsabilidad social desde el punto de vista de la transversalización está presente o debiera estar presente en cada una de las funciones. Romanet hablaba, ¿no es cierto?, en esta vinculación con el medio, cómo contribuye a mejorar la docencia, la investigación, y al revés, la investigación debiera plantearse, porque podría tener distintos que son legítimos, pero plantearse, ¿qué privilegio? ¿Una investigación que contribuye a resolver un problema regional junto con esa comunidad territorial? ¿O uso a las personas como objeto de investigación, no como sujeto, para que yo tenga un paper y por lo tanto tenga, ¿no es cierto?, una bonificación? Podría ser legítimo para la persona, no lo estoy cuestionando, sino poniendo distintos paradigmas. Entonces, ¿qué significa lo nuclear? Es lo sustantivo. Por eso, que cada función debiera preguntarse qué es lo que es sustantivo, qué es lo sustantivo para la formación de los estudiantes. Por ejemplo, lo sustantivo desde mi punto de vista de la formación de los estudiantes en responsabilidad social es un esfuerzo corporativo. O sea, no es de un profesor, no es de una carrera, es de todos y todas. ¿Y qué implica? ¿Qué es lo sustantivo de la formación? Bueno, una de las cosas sustantivas es que tenga contacto con esa realidad, para que sensibilice, se pregunte en mi proyecto personal y mi proyecto profesional, ¿está presente el otro? ¿Cómo me vinculo con ello? ¿Cuál es el bien interno, el sentido de mi profesión? ¿Ya? Entonces preguntarnos por lo sustantivo de cada una de las funciones que son transversales a la universidad. Por lo tanto, si lo miramos así, no hay contradicción, no son dos conceptos opuestos, sino son complementarios. ¿Sí? No sé, Basilio, si respondo a tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Por ejemplo, en el tema de la vinculación, lo sustantivo es la bidireccionalidad, la vinculación con el medio. Romanet lo señalaba. Y esa vinculación, esa bidireccionalidad implica horizontalidad. No es jerarquía, yo aquí en la universidad vengo y te traigo la respuesta. No, ya no. Ya es bidireccionalidad. Entonces, ¿qué es lo sustantivo? Lo nuclear sería, ¿qué es lo sustantivo respecto a cada una de las funciones de la universidad? Tenemos una pregunta en nuestro chat, la hace Jimena Soto y dice: desde la responsabilidad social universitaria y específicamente desde la labor docente, ¿cómo debiésemos enseñar a relacionar con o hacia las comunidades territoriales? ¿Qué aspectos no deben faltar en esa enseñanza? Yo creo que fundamentalmente el currículum o los currículums en las carreras, en primer lugar, tienen que ser un esfuerzo corporativo. O sea, una asignatura a mí me parece que es insuficiente. O sea, los profesores, dado que hay un compromiso, ¿no es cierto?, escrito, que es el perfil, una promesa, y esa promesa contribuye en toda la asignatura, entonces yo creo que ahí hay un primer desafío del cómo. O sea, no solamente yo docente, sino tejer las redes y entre todos, cuáles son los espacios
en esta docencia que van a contribuir a los estudiantes de primero, qué pasa con el segundo, el tercero, el cuarto, es decir, también definir niveles de aprendizaje, porque todo no se puede dar en una sola asignatura, ni tampoco en un solo curso. Y lo tercero, diría yo, que son estrategias realmente activo-participativas, es decir, donde el protagonista no seamos nosotros, sean los estudiantes, ¿ya? Que incluso ellos se hagan las preguntas. Yo siempre digo, claro, en primer año quizás es bueno darle una estructura, pero ya en cuarto ellos pueden hacer sus propias estructuras, sus propias preguntas, ¿ya? Entonces, es un proceso, vuelvo a decir que no es de un solo profesor, es de todos los docentes que participan del currículum de la carrera. Yo creo que eso es lo primero, ¿ya? No sé si le contesto a la profesora. Son ideas muy genéricas. Tenemos también la consulta de la académica Sonia Stevens. Gracias, Soledad. Bueno, me uno a todos los agradecimientos y por esta exposición que creo que es maravillosa, pero tiene mucho sentido de lo real. Voy en la misma línea de lo que de alguna manera se venía conversando. Nosotros como universidad ya se ha avanzado, ¿verdad? El esfuerzo de la dirección también que ha liderado Romanet en lo que es vinculación bidireccional, los núcleos científicos, o el núcleo social también que estamos comenzando a fortalecer en nuestra universidad. Y ya se va instalando, ¿verdad?, que la co-construcción con el medio interno de la universidad es importante, pero la co-construcción, porque cuando hablamos de responsabilidad social universitaria estamos hablando de los territorios, como acá se decía, estamos hablando con esas caras de los territorios con las que nosotros trabajamos, y también entendemos que no es ir a servirse los territorios, ya se ha avanzado en eso, ya que no es solamente ir a levantar información o nosotros ir a decir lo que nos parece, ¿verdad?, que desde la voz experta deben hacer. Entonces desde ahí quería, con tu nutrida experiencia, saber cómo de verdad se puede generar este proceso, porque ese es el gran desafío, creo, hoy, avanzar hacia la co-construcción de propuestas y estrategias con las comunidades sentadas en el mismo espacio que están los estudiantes, que están los académicos, que están los administrativos, que estamos todos. ¿Ya? Porque me parece todavía que estamos muy en pañales, lo hablamos mucho, pero estamos en pañales de que de verdad sean parte de los procesos y se sostengan en eso, y no solo quede en que estamos siempre yendo en la consulta, o sea, siempre al final caemos, pueden ser metodologías participativas, podemos tener herramientas, pero no están incorporados. ¿Y cómo incorporas una voz o voces que sean realmente referentes o que vayan variando y que no termine siendo un líder que se representa a sí mismo, que no representa a la comunidad, no sé. Yo creo que tú tienes en eso experiencia, entonces, ¿cómo de verdad generamos esa co-construcción de todos los actores que en todo el proceso y estrategia? Eso. Sonia, yo creo en la medida que fuiste haciendo la pregunta, fuiste contestando tus mismas preguntas. Yo creo que lo tienes súper claro tú. Sí, fuiste afirmando ideas que a mí me parecen sustantivas. Solamente quisiera agregarte dos, ¿ya? Yo creo que ayer Romanet lo recalcaba mucho, y con este profesor, el tema de la confianza. Yo creo que hay un ambiente, por así decirlo, muchas veces de desconfianza en el otro. Y eso se va solamente, Maturana lo dice, con acciones. Con acciones incluso en nuestro diario vivir, el saludo. Muchas veces, yo me recuerdo haber subido en el ascensor de mi universidad, muchas veces tú vas ahí y nadie se mira. O sea, y nos vemos todos los días, ¿ya? El simple saludo cotidiano. Muchas veces tú ves a una persona afligida y no te atreves digamos, acercarte y decir, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, no, sí, yo sé, o sea, empatizar, yo creo que es fundamental. Entonces, crear ambientes de confianza, porque los ambientes de confianza además son sanos. Y lo segundo, algo que decía el párrafo de la matriz,
que incluso escribieron un libro junto con las comunidades territoriales, rostros que dejan rastros, que de alguna manera tiene que ver con lo anterior también, rostros que dejan rastros. No sé, ahí Muchas yo creo gracias, que, Gladys. bueno, yo soy bien emocional, el sentir, muchas veces no nos atrevemos a decirnos cómo nos sentimos, y qué importante es compartir los sentires, ¿no? Gracias a ti, Sonia. Profesor Arriagada, con su pregunta vamos a dar término a esta ronda de consultas. Muchas gracias. Buenas tardes. Señora Grales, quería hacer una consulta porque son bastante sabias sus palabras, ¿ya? Se nota su experiencia. Y bueno, hay varios temas que no sé si complican estos procesos, pero yo creo que es desconocimiento de cómo hacerlo, ¿ya? Pero por ejemplo, la universidad, nosotros tenemos, la mayoría son con gratuidad, ¿ya? Y esa mayoría tiene un contexto de familias vulnerables. Entonces, sería una buena idea partir entre los mismos compañeros, ayudándose en ese impacto, ese compromiso social. Por ejemplo, ahora mismo tenemos estudiantes con vulnerabilidad que tienen que viajar a la universidad, pagar un arriendo que no pueden, y ese tipo de contextos van a aparecer ahora mismo entre la pandemia y lo presencial, ¿ya? Otro caso es cómo motivar a los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes están concentrados en aprobar una evaluación, y si uno le indica, vamos a una fundación, a ver cuáles son los problemas y hagamos un proyecto sobre esto. Y la verdad es que la mayoría está concentrado en estudiar con sus evaluaciones. Y lo otro es cómo medir ese impacto social. Porque a lo mejor, claro, podemos nosotros generar una propuesta social para poder resolver una problemática, pero cómo se mide ese impacto, ¿ya? Y bueno, y lo otro es cómo incentivar a las personas o cómo motivar a las personas, que es importante el vínculo entre universidad y sociedad, porque eso también quedó demostrado en el mismo problema social que hubo el año 2019, ¿cierto? Donde hubo un descontento social, y ahí se veía que hay cosas que están desconectadas desde el punto de vista de las personas. Esas son mis preguntas, en la realidad. Muchas gracias. Uy, son Son tremendamente muchas tremendas preguntas. Sí, sí, no sé si te voy a contestar, pero algo de cada una. Nosotros el año, entre el 2008, si no me equivoco, 2012, yo ya me pierdo en la historia, desarrollamos un proyecto que se llamó el proyecto Spring, financiado por la Unión Europea con la Universidad Autónoma. Yo te voy a mandar incluso el texto o los textos para que... Y allí uno de los temas que tratamos justamente tenía que ver, porque a nuestras universidades también el tema de las familias que han sido vulneradas o que se consideran en condiciones de vulnerabilidad son bastante de alto porcentaje. Y nos dimos cuenta de que los estudiantes por lo menos de las 3 carreras que participaron en el proyecto, no se juntaban entre sí o sea, en cada curso los grupos se formaban en función de por así decirlo, de su nivel socioeconómico. Grupos cerrados, que no se abren, y que por lo tanto, que también hay estudios respecto a ese tema, que las personas con situaciones en vulnerabilidad muchas veces no tienen habilidades sociales desarrolladas. Y por lo tanto, muchas veces digamos, el fracaso a nivel universitario, sobre todo en primer año, no es porque no sean capaces, sino porque no saben integrarse a grupos de estudio, o porque se sienten rechazados. Por lo tanto, lo que planteas como hacer experiencia o vivenciar, digamos, esta solidaridad intraclase, yo creo que es sustantiva. Somos todos iguales en dignidad. La razón es la que hace las diferencias. Las creencias. Yo creo que eso es posible con tu guía como docente. Cuando tú dices que los estudiantes están más centrados en la evaluación, yo diría que más que en la evaluación es la calificación. Sacarse buena nota, aprobar, a lo menos con un 4.
No voy a juzgar eso, sino lo que voy a decir es que a lo mejor nuestra docencia no tendría que estar centrada tanto en la calificación, porque estamos fragmentando. Entonces, integrar metodologías, por ejemplo, la metodología de aprendizaje y servicio, implica integrar una metodología activa donde los estudiantes se conectan con una realidad, con un grupo de socios comunitarios, pero aplican junto con ellos las realidades sociales, demandas, problemas que ellos tienen, que son autodiagnosticados o diagnosticados participativamente, el contenido académico de esa materia de estudio. Por lo tanto, no está escindido el contenido académico de la realidad, todo lo contrario. Entonces ahí hay todo un tema muy interesante que se puede integrar y por lo tanto dejamos también de fragmentar. Por ejemplo, Maturana explicaba que todo lo dividimos en dos alones. Entonces, enseñanza por un lado, aprendizaje por otro. Todo es dicotómico y no es así. ¿No aprendemos nosotros de nuestros estudiantes? Por supuesto. Muchas veces aprendemos mucho más nosotros que ellos de nosotros. Nosotros de ellos que ellos de nosotros. Entonces, ojo con la fragmentación en la docencia. Y ahí implica un reto para cada uno de nosotros. Respecto a la medición de impacto, bueno, ahí Romanet tiene, yo no es que me quiera escapar, pero es todo un temazo hoy día, sobre todo del sistema y los criterios de acreditación, ¿ya? No es fácil, pero solamente diría yo que lo más importante por lo que son sistemas de evaluación integrales, integrados, no fragmentados. Miren, hay un amigo mío de la Universidad de la República del Uruguay, Gabriel Kaplun, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, con la fragmentación de todo lo que hacemos en la universidad. Él hablaba de que hay que indisciplinar a las universidades. ¿Qué significa indisciplinar? Porque la universidad, decía, es la única institución de nuestra sociedad, en nuestra sociedad, que se da conjuntamente la formación, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión. Indisciplinar significa todo lo contrario, hacer sinergias. Perdonen la expresión, chasconearnos un poco, que los investigadores realmente les guste la docencia y a los docentes también pueden investigar sobre sus climas, por ejemplo. Entonces, y que la vinculación con el medio no esté desagregada de la docencia. Y el aprendizaje de servicio y otras metodologías, análisis de caso, por ejemplo, para aprender el discernimiento ético, son fundamentales. Medir el impacto, yo creo que idea que tienen que ser sistemas integrados. Y la cuarta, no me acuerdo, la cuarta no la anoté. Ay, no sé, ¿tenías una cuarta, Eduardo? No, era sobre que faltaba, a lo mejor faltaba una pieza entre la universidad y la sociedad respecto al descontexto social que hubo a fines del 2019. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Bueno, sí. Y que, perdóname, pero aquí yo pienso que no nos escuchamos. No nos escuchamos, falta más diálogo. Y escucha no en los puntos de que nos distancian, sino en los puntos de encuentro. Y no, es muy complejo todo eso, ¿no? Yo diría que más que complicado es complejo, porque los seres humanos somos complejos. La vida es una complejidad en sí misma. Son multidimensiones las que hay que considerar. Entonces, claro, yo la verdad es que siempre participo en las movilizaciones de los estudiantes. Siempre participé. Incluso estando en la vicerrectoría, que me llevé un tirón de oreja. ¿Por qué razón? Porque yo quería saber, y quiero saber siempre, qué es lo que acontece públicamente en la ciudad. ¿Ya? Y realmente, a mí por lo menos, me conmueve ver a mujeres de todas las edades zapateando la cueca, por ejemplo, en Valparaíso. ¿Ya? O estudiantes que apasionadamente están haciendo valer derechos, que a veces a lo mejor no los escuchamos. No sé si te respondo, Eduardo. Muchas gracias, excelente respuesta. Gracias a ti, Eduardo, por las preguntas.
Bueno, y así damos término al encuentro de hoy. Agradecemos nuevamente la disposición de la doctora Jiménez y a todos ustedes por haber compartido junto a nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Romanet, un abrazo. Gracias, Gladys, querida, un abrazo. Gracias por la invitación, me voy enriquecida. Muchas gracias, Verónica. No, nosotros de ti. Este Muchas pasillo. gracias. ¿Ya?